La familia como base fundamental de la sociedad y primera iglesia debe permanecer integrada e íntegra para así lograr su desarrollo y realización tanto espiritual como social. Para ello, los esposos Francisco Zamora y Violeta de Zamora nos guían hacia soluciones en torno a la problemática actual de la familia. Una guía bajo la perspectiva del magisterio de la Iglesia y las líneas de acción de la pastoral familiar. Una contribución para crear una nueva cultura cristiana de la vida y la familia. La familia Santuario de la Vida. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados nos dirigimos, Santa Familia de Nazaret. Haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto original de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Queridos amigos, qué bendición estar de nuevo en sus hogares compartiendo con ustedes. Este es su programa, La Familia Santuario de la Vida. Es una bendición estar de nuevo y compartir con ustedes pues nuestras experiencias, Francisco, ¿verdad? Que hemos preparado con mucho amor para nuestros hermanos. Bienvenido. Gracias. ¿Qué tal, hermanos? Qué gusto estar con ustedes. Así es, Francisco, que hemos preparado para esta entrega para nuestros hermanos. Hoy vamos a cambiar un poco, queridas familias, queridos amigos, de temática. Veníamos hablando de perspectiva de género y ahora vamos a hablar un poco de algo que es como que está con todos nosotros de alguna manera. Vamos a hablar de las heridas emocionales de la infancia que persisten cuando somos adultos, un poquito como las causas, Violet, sí, de que originan muchos de nuestros comportamientos actuales. Así es, o Francisco. También si tenemos niños pequeños o si en casa hay niños pequeños, entonces nos va a servir también como de alerta para ver cómo estamos educando, cómo están nuestras relaciones con esos pequeños. Creo que es un programa muy interesante que hemos preparado porque en determinado momento ustedes se van a poner mucha atención y van a empezar a hacer una regresión, Francisco, de su niñez, de su adolescencia, cómo fue, qué experiencias vivieron, qué expectativas tuvieron, cómo las están realizando o si no las han realizado en este tiempo de adultos. Así es, Viole, y entonces vamos a mencionar que encontramos este artículo en la red por Lisa Borbeu y de ella adaptamos el programa. Nos pareció que aunque hay más heridas, ella menciona 5, nosotros sabemos que hay más heridas, pero estas nos parecieron en nuestra experiencia clínica muy importantes, de mucha, realmente de muy acercadas, muy cercanas a la realidad que vivimos. Y entonces, de alguna manera, los problemas que vivimos en la infancia nos van a dejar heridas emocionales, así como seguramente tenemos experiencias positivas que nos dejan satisfacciones y grandes experiencias en nuestra mente, en nuestra memoria. También lo negativo, las vivencias negativas provocan heridas. Sabemos que existe una cadena traumática en el cerebro, en la mente, y que esta va acumulando, así como un pincho acumula, cuando le ponemos en un pincho carne, pimiento, tomate, cebolla, más carne, hacemos un pincho tan delicioso al fuego. Igual vamos acumulando una cadena traumática de eventos. Así es, Francisco, que no siempre podemos liberar en nuestra vida. Por eso hablamos de que estos problemas vividos en la infancia dejan muchas heridas emocionales y entonces podemos decirles que vaticinan cómo será nuestra calidad de vida cuando seamos adultos. Nosotros sabemos que todo esto va a tener repercusión en la adultez, ¿verdad? Y van a influir de alguna manera significativa en nuestro actuar, tanto en el hoy cuando somos niños, como en el futuro cuando somos adultos.
Por eso, a partir de esas experiencias dolorosas de la infancia, conformaremos una parte de nuestra personalidad. Por eso decía que es importante para todos, porque de alguna manera aquí estamos todos incluidos, todos hemos vivido una infancia, algunos aún la están viviendo, pero nosotros padres de familia en general, a quien va dirigido el programa, miembros de cualquier organización, cualquier persona ha tenido una infancia y podrá saber si ha tenido o no heridas que han tenido significancia en sus vidas. Comencemos entonces con la primera herida. El miedo al abandono. Y aquí es la soledad, Francisco. Aquí creo que muchos de nosotros o de las personas con las que damos terapia tienen mucho miedo a la soledad. Mucho miedo a la soledad, y sabemos que la soledad es el peor enemigo de quien vivió el abandono en su infancia. Y así es. Y es importante acá diagnosticar, de alguna manera uno se da cuenta cuando la persona dice, no, a mí no me gusta estar solo, a mí no me gusta vivir solo. Y vean ustedes cómo en nuestra sociedad de hoy es muy difícil estar solo, porque aunque uno esté literalmente solo en una vivienda, en un apartamento, o viva con otra persona que no se encuentra en el momento, la mayor parte de gente tendemos a poner el radio, la televisión, hoy día los aparatos que traen música, o cualquier cosa que nos haga ruido y evite supuestamente la soledad. Sí. Aquí hay que diferenciar, Viole, la soledad de la solitariedad, Sí. porque la solitariedad es una manera cuando yo decido y escojo libremente vivir en soledad. Es decir, en el día hay horas en las que necesitamos estar solos, sí, con nosotros mismos, para meditar, para orar, para concentrarnos, focalizarnos en nuestro trabajo. Eso es solitariedad, y uno aprende a disfrutar de esa soledad. Pero en este caso hablamos de la soledad como vivir prácticamente solos, sin mayor relación con los demás. Es interesante, Francisco, porque dice quien la haya padecido puede abandonar a su pareja, sus proyectos de forma temprana por temor a ser abandonada. Y así es, Francisco, muchas veces por estas situaciones que arrastramos de heridas de la niñez, por tantos traumas acumulados por esta cadena traumática, tememos a ser abandonados, y si no nos abandonan, nosotros abandonamos. Antes de sufrir, no terminamos lo que emprendemos. Mucha gente me dice, mire, ¿qué será que yo no termino lo que hago? ¿Cuál será mi problema? Porque empiezo a estudiar y no termino. Estoy en un curso y no termino. ¿Cuál será mi problema? Y entonces podemos ver aquí a grandes rasgos, Francisco, porque no estamos entrando a una profundidad de la temática, pero sí podemos darnos cuenta que qué fue lo que nosotros vivimos en nuestra niñez, qué trauma fue el que nos ha acompañado durante esta vida, que no podemos pues ser felices porque vamos a estar siempre sufriendo. Yo solito, yo estoy solito y nadie me quiere, todos me dejan, ninguno puede compartir conmigo. ¿Qué será lo que yo tengo que causo aversión a los demás? Recuerdo que muchos pacientes mencionan que no pueden vivir, tienen mucho temor a la soledad porque de niños vivieron el temor a ser abandonados. O sencillamente en nuestro medio nuestros padres trabajan. Hoy día los niños crecen solos prácticamente, en manos de una institutriz, de una guardería, o en nuestro medio más todavía latino, en manos de una abuelita o de una familiar, una tía o alguien que se hace cargo del niño. Y muchas veces el niño se apega, ¿no?, a que no lo abandonen, a que no lo dejen. Esta es digamos que es una cosa cotidiana. Algún síntoma puede ver ahí, y subrayamos frases como estas: te dejo antes que tú me dejes a mí, que era lo que tú mencionabas. Sí. Nadie me apoya, no estoy dispuesto a soportar esto. Entonces nadie me apoya es algo muy común, sobre todo en casa, es que nadie me ayuda, es que nadie me apoya. O la otra, no estoy dispuesto a aguantar más. Y si tú te vas, no vuelvas. Tal como está en esa figura, sí. Si tú te vas, no vuelvas. Bueno, ahí estamos con el miedo al abandono. Por tanto, trabajar el miedo a la soledad, que es lo que produce el abandono. El abandono produce gran temor, y uno de los temores es a estar solos, porque la persona realmente ha experimentado soledad. No sabemos qué pasó en nuestros primeros años de vida. Quizá no lo recordamos, pero pudimos haber experimentado mucha soledad. El abandono emocional, Francisco, físico, que vivimos de nuestros padres, porque ellos tenían que ir a trabajar. O si no, crecí con papá, solo con mamá, y ella tenía que trabajar muy duro porque sacaba dobles horas extras para llevar más ingreso a la casa. Me cuidaba mi tía o la niñera o una vecina.
Entonces, ese temor a la soledad se viene dando desde la infancia. Y lo guardamos en ese pincho mental que todos tenemos. Sí. Guardamos ahí justamente el miedo a esa soledad. ¿Ve usted qué tenemos que hacer entonces para trabajar el miedo a la soledad? Entonces tenemos que entender que hay esa herida en la infancia. Hay algo muy importante, Francisco, respecto a esa herida. Habla acá de que hay barreras invisibles al contacto físico. Yo he tenido pacientes que me dicen, ay, no me abrace, ay, no me gusta que me abrace, no me gusta que me haga así, no me toque, por favor, no me toque, no me gusta, por favor. Y veo los rostros al rechazo y veo el dolor, Francisco, que hay en esa persona. Y yo puedo decir que yo era una persona que no me gustaba que me estuvieran abrazando ni que me saludaran de beso. A mí no me gustaba. ¿Por qué razón? Porque en todo este tiempo que yo vengo trabajando también mi proceso, mi curación, yo he aprendido a abrazar, inclusive a besar a mis hijos, porque a mí me costaba, tú lo sabes. Y todo ha sido un proceso terapéutico de curación con el Señor, en psicología, en terapéutica, en terapia, para curar. Es sanación interior. Es sanación interior. Y algo bien importante es que produce la falta de contacto físico. ¿Cómo lo podemos manifestar? Una de las cosas más evidentes son los problemas de piel. Sí. En biodescodificación hoy se sabe que cuando no hay contacto físico hay muchos problemas de piel, sí. Eczemas, dermatitis, alergias, Francisco, problemas de piel. Se da la psoriasis se da también. El vitiligo, esas manchas blancas que se van formando en ciertas partes del cuerpo. Todo eso se debe a que yo no tengo este contacto físico, ¿verdad? Aquellos golpes cuando me saludan tan bruscos que a mí no me gustan que me saluden y que los pasar y aprender a amar. Hoy platicamos precisamente aquí con nuestras queridas hermanas camarógrafas que es necesario el sabernos amar, el sabernos prodigar el afecto, la ternura a nosotros mismos, Francisco. En un detalle de pintarnos, de arreglarnos, es amarme, es aceptarme como soy. Muy importante todo esto, y quisiéramos alargarnos, pero vamos sí. a la segunda herida emocional, y es el miedo al rechazo, que va muy unido, como ustedes ven, al abandono, que fue el primero. Y este miedo al rechazo es una herida que es muy profunda, que deja surcos muy profundos, pues implica el rechazo de nuestro interior. Sí. Entonces es importante comprender que pudimos haber tenido también esta herida muy frecuentemente de niños. Sí, Francisco. Muchas veces yo veo a los niños que quieren que sus papás les atiendan, que les pongan atención, que jueguen con ellos, que los escuchen. Y el papá no tiene tiempo, el papá tiene cosas que hacer, la mamá está muy ocupada porque se le quema la comida, porque se le va la hora de su telenovela, está porque cansada, viene cansada de trabajar, o hay una llamada telefónica, o tiene cosas por hacer. Entonces el problema aquí es tiempo. Así como anteriormente en la primera herida yo pensaba en el contacto físico, que necesitamos 14 abrazos diarios. Ajá. Lo hemos repetido siempre, el ser humano necesita 14 abrazos diarios, y a veces vamos a tener que abrazarnos nosotros si no hay quien nos abrace, ¿verdad? Sí. Ser generosos con los abrazos. Acá también en Francisco. esta herida del rechazo necesitamos tiempo, pero por la falta de tiempo entonces hemos venido a tener un problema de rechazo que nos produce miedo. Es interesante, mira, porque fíjate que llegamos a rechazar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Y por favor, todo esto es a nivel inconsciente, porque nosotros mismos decimos, ¿y cómo pienso yo así? ¡Ay, qué feo! No, mejor no digo lo que estoy pensando, porque no me gusta lo que estoy pensando. Rechazo mi pensamiento, rechazo mi sentimiento. No soy capaz de prodigarme el aceptar, por decir así, los sentimientos desagradables, como es el miedo, tristeza y cólera. No puedo exteriorizarlo. Tengo miedo de decir que tengo miedo. ¿Y qué pasa en la práctica con esto que tú estás explicando? Cuando uno está viviendo en pareja, empieza a no expresar sentimientos, porque como tengo miedo y de antemano ya rechacé mi vivencia, mi pensamiento o mi sentimiento, entonces ¿qué van a pensar de mí? Entonces prefiero no decirle al ser amado o a la persona cercana lo que siento, lo que pienso, lo que creo. Y nos volvemos personas planas, afectos planos, ya no sentimos. Llegamos a tener casi que una parálisis en nuestra alma, en nuestros sentimientos. Llega un momento en que en nuestro país tanta muerte,
Cuando empezamos a ver la muerte muy cercana, sufrimos, lloramos, pero cuando ya son 15, 20, 30 diarios, llega un momento en que nos volvemos insensibles. Y lo que ocurre es que ya preferimos manejarlo así para no sufrir, porque rechazamos esas actividades, esas acciones que van en contra de la vida, por ejemplo, o de la dignidad de las personas. Así es, por eso. Igual nos ocurre. Pero es interesante, mira, cuando dice el miedo al rechazo, en su aparición puede influir múltiples factores. El rechazo a nuestros padres es inconsciente. Yo he tenido jóvenes que me dicen, yo con mi papá, nada, no quiero ni verlo. El verlo me provoca malestar, porque ya sé que por compromiso me va a saludar. Miren, son ideas que se forman los jóvenes, porque yo no puedo creer que un papá que trabaja tanto y que ayuda en la manutención y en el estudio de sus hijos, digan, ay, mi papá nada más me mira y ya me está fregando. Eso es lo que yo escucho de 2, 3 jóvenes, ¿verdad? Y entonces rechazamos a nuestros papás, a la familia y a los iguales, o sea, al ser humano. Aquí lo que pasa es que sentimos, el niño siente que ha sido rechazado por sus padres, lo que yo hablaba por la falta de tiempo. Sí. O la familia sigue el mismo patrón, no alcanza a asumir a ese niño. O incluso sus iguales, sus hermanos, sus primos, o sus vecinos, sus compañeros de escuela, hay un rechazo. Es decir, la persona está consciente que está siendo rechazada. Pero recordemos que este no es en sí la persona como adulto, sino es ese niño herido que está dentro de mí. Y que no va a hablar. Que no va a hablar, que no puede hablar, porque es un niño que tiene miedo, porque se creó en un ambiente tóxico de desaprobación, de desvalorización, de apodos, donde nosotros como padres inconscientemente empezamos a competir con los hijos, o a que compitan entre ellos mismos, o a descalificarlos, o a valorar más al hijo mayor, el hijo menor, aprender de tu hermano, a comparar y a desvalorizar, Francisco. Entonces hay ese niño que está dentro de mí, o esa niña Violeta que está dentro de mí, vivía mucho miedo por ser rechazada. ¿Y qué pasa entonces? Se van a generar pensamientos de rechazo. Sí. Porque responde el niño, responde el ser humano, entonces yo también rechazo a mi padre, a mi familia, a mis iguales. También empiezo a tener pensamientos de que no soy deseado, de que no soy amado, de que no soy bienvenido, y generalmente de descalificación hacia uno mismo. Es decir, la persona se autodescalifica. Y entonces aquí obviamente hay problemas de autoestima. Aquí empieza a surgir la baja autoestima. Y recuerda que la autoestima se forma en los primeros 6 años de nuestra vida, el carácter a los 5. Entonces nosotros los papás dicen, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? Si yo lastimé, fracturé la autoestima de mi hijo, ¿qué puedo hacer? Puedo desprogramar. Podemos en terapia reprogramar. De ahí que vemos la urgente necesidad que las familias de Guatemala busquen urgentemente terapia, Francisco. Yo estoy alarmada de ver esta situación en Guatemala. ¿Cómo están las familias? Hemos puesto una figura que dice el miedo al rechazo es el culpable de que él, porque es una mujer la que lo está lamentando, de que él no sepa lo que siente. Eso es muy común en familia. Muchas veces el joven dice, mi papá ni sabe lo que yo siento, mi mamá ignora lo que yo creo, lo que pienso, lo que siento. En el noviazgo, o ya no digamos en el matrimonio, en la vida de pareja, es que si él supiera lo que yo siento. Todo esto en el fondo está ocultando que ha habido un miedo al rechazo. Y peor si además también estuvo el abandono. Entonces ven cómo estas heridas son tan importantes de retocar, de tomar, porque tenemos que empezar a llegar a una conclusión. Tenemos un niño herido. Hay un niño herido en nosotros, muy lastimado. Vemos acá que la persona que padece de miedo al rechazo no se va a sentir merecedor entonces de afecto ni de comprensión, y se va a aislar en su vacío interior. ¿Cuántas veces nos aislamos? ¿Cuántas veces dejamos de ser sociables, dejamos de compartir con amigos, dejamos de tener vida social? Porque preferimos aislarnos, pero es porque en el fondo no nos sentimos merecedores de afecto ni comprensión. Por eso somos personas huirizas. ¿Has escuchado que hay personas que dicen, ay, a mí no me gusta estar en conglomerado, a mí no me gustan las reuniones sociales, ay, a mí no me gustan las despedidas de soltera o los baby shower, ay, qué feo, que yo no sé cómo la gente le gusta estar en eso, y hasta como que se victimizan? Precisamente es porque esta persona está con esta herida de su niñez. Esta herida entonces también hay que trabajarla, todos tenemos que trabajarla, sabiendo que tenemos temores, reconociendo que hay temores, que tenemos miedos internos,
y que todo esto nos va a generar pánico. Es duro tener un paciente que padece de ataque de pánico. Hemos tenido pacientes que sufren de ataques de pánico, porque de pronto, recuerdo que teníamos una vecina que de pronto nos tocaba la puerta porque estaba en ataque de pánico y no sabía qué hacer. Y pedía cualquier cosa, desde un vaso de agua hasta un medicamento, algo que le ayudara porque estaba en ataque de pánico. Tuvimos un paciente que se encerraba en su carro y tomaba una posición fetal, como que fuera un niño, como cuando está uno en el vientre materno. Era la única manera en que él sentía alivio a su ataque de pánico. Y el ataque de pánico era porque iba a entrar a trabajar a la oficina, donde él, curiosamente, era jefe de una sección. Entonces, esto se va originando muchas veces de ese miedo al rechazo. Por eso es tan importante mencionar estos aspectos. Y hay una tercera herida que se llama la humillación. Esta herida se genera cuando en esos momentos o en su momento sentimos que los demás nos desaprueban y nos critican. Y desde luego esto viene de la niñez. ¿Cuántas veces fuimos humillados, fuimos lastimados, fuimos golpeados delante de los demás? O una maestra nos humilló, nos castigó duramente, se burló de nosotros, nuestra abuelita, nuestros hermanos mayores, nos lapidaron emocionalmente, Francisco, y esto lo vamos cargando en nuestro niño o en nuestra niña herida. Por eso podemos generar estos problemas en nuestros niños diciéndoles, tú eres torpe, ¿verdad? O hemos sido malos o pesados y así estamos condenando y estamos como aireando sus problemas ante los demás y esto destruye la autoestima del niño. Realmente, esto es muy duro. Pensaba en los apodos que ponemos y que nos ponen en las escuelas. Sí. Difícilmente en nuestros países latinoamericanos alguien se queda sin apodo. Siempre por ahí hay alguien muy ingenioso que le pone algún apodo de un animal, de un personaje de moda, de una caricatura. Y entonces esto muchas veces es humillante. Hay gente que la recordamos porque estudió con nosotros, no porque se llamara Pedro, Juan, María, sino porque era el pato, el gato, el conejo, o Mickey Mouse, o Batman, qué sé yo. Entonces, muchas veces esto puede llegar a momentos de humillación. Y vean cómo en una gráfica ustedes ven que la respuesta de este humillado es hacer bullying. Es decir, poder trasladar a sus compañeros, a sus pares, la misma humillación que él sufre. Seguimos. Las heridas, Francisco, emocionales, ¿qué va a generar con frecuencia? La personalidad dependiente, a que aprendamos a depender de los demás, a ser tiranos y egoístas como un mecanismo de defensa, ¿verdad? E incluso a humillar a los demás como escudo protector. ¿Cuántas veces lo hemos hecho inconscientemente? Aplastando a los demás, humillándoles también, ¿verdad? Y a depender de los demás porque nos volvemos también pidiendo opinión 20 veces a algo que yo quiero hacer o algo que yo quiero comprar. No puedo tomar decisiones por sí mismo. Por esa misma debilidad, vulnerabilidad, empezamos a depender de los demás. Y eso nos lleva a una personalidad codependiente. Y podemos ver que el codependiente vive preocupado por otros. Y llega un momento que está más preocupado por otros que por él. Obsesivo en el control, ¿verdad? Obsesivo, es como la propiedad, es algo que es mío y que no se me debe perder de vista. Tiene una baja autoestima codependiente, porque ya vimos que fue lastimado, fue abandonado, se vuelve obsesivo, como bien dices, Viole, quiere controlarlo todo, niega todo. Él niega que sea así, él niega que tiene miedo, él niega que es inseguro, él niega que tiene baja autoestima. La ira que maneja es muy fuerte, es una ira fuera de límites, ¿verdad? Claro. Inclusive no tienen límites precisos, no saben marcar límites y hay problemas también en su sexualidad, ¿verdad? Perfecto, entonces ahí vemos una definición de codependencia, la pueden ustedes leer, pero es una persona que manifiesta excesivamente una preocupación